tablas llanas y sin ninguna explicación, o que usted le entregue resultados sin ninguna explicación. Ellos valoran más muchas veces la interpretación, la visión que usted tiene del problema que la tabla en sí misma. La tabla en sí misma la puede sacar cualquiera. No sé si ustedes ven estas páginas donde se hace analítica, que hay ya varias en la red, donde todos los días entregan tablas y resultados de problemas interesantes con pequeños análisis. A veces los análisis son demasiado superficiales. Entonces, con una base como la de la prueba saber, donde hay tantas posibilidades, uno, cada que construye una tabla, tiene que pensar en el discurso que va alrededor de esa tabla, por qué se crea esa tabla, qué implica esa tabla, eh, para qué nos sirve dentro de lo que nosotros estamos haciendo o la propuesta que le estamos haciendo al cliente. Muchas veces los clientes tienen ideas preconcebidas y ellos quieren que uno haga ciertos análisis, pero en muchas circunstancias los clientes simplemente esperan que sean ustedes los que hagan esos análisis y que propongan cosas. Entonces ser propositivos es muy importante. Entonces los discursos largos, las explicaciones largas, no la repetición de lo que está en la tabla. Por ejemplo, yo tengo una tabla con eh, de una variable como género, con dos categorías, hombre y mujer. Te digo, ahí observamos que el 25% de las personas que toman el examen son mujeres y el resto son hombres. Pues simplemente estoy repitiendo la tabla. Pero si yo le doy una explicación, porque esa diferencia de géneros, eh, y trato de mostrar que históricamente las mujeres han tenido menos acceso, digamos, al sistema educativo que los hombres, entonces yo enriquezco el análisis de mi tabla, ¿cierto? Muchas veces son hipótesis que se extraen de otros documentos. Por eso hacer consultoría estadística a veces es complicado, porque usted no solamente hace trabajo de carpintería como construir tablas, sacar proporciones, sino que tiene que documentarse de fuentes externas que le permitan construir el discurso alrededor de la tabla, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el aporte de ustedes. Yo alguna vez discutía con alguien y decíamos que con todo este resurgimiento de la inteligencia artificial, eh, veremos en un futuro no muy lejano, 5 o 10 años, que sean los mismos computadores con sus programas los que elaboren estos discursos. Mientras tanto, somos nosotros y tenemos la posibilidad de participar activamente, digamos, como consultores, elaborando parte del trabajo que en teoría se supondría lo debería hacer el que nos contrata, pero uno lo tiene que hacer. Bueno, hay un libro, una novela que es muy entretenida, no sé si ya la recomendé, de Dan Brown, el mismo que escribió el Código Da Vinci. La novela se llama Origen, donde ahí hay algo de especulación sobre inteligencia artificial y sobre problemas de evolución. Pero es interesante ver, digamos, cómo los escritores desarrollan el potencial que tienen estas eh, propuestas, que ya son muy viejas, pero que están resucitando nuevamente. Entonces, la inteligencia artificial ya es una palabra que cuando la empiezan a utilizar los políticos muy seguido, ya empieza uno como a dudar de ella, porque simplemente los políticos en general no van a la historia y ver qué es eso, sino que la utilizan para sus discursos muchas veces que no tienen ni sentido. Bueno, entonces, para datos categóricos hoy vamos a empezar con modelos.
que vamos a empezar con unos modelos que son muy complejos conceptualmente, pero todos están basados en el concepto de independencia. Recuerden esa fórmula que ustedes ven por allá en probabilidad de las primeras que se ve, que es el concepto de independencia estadística, ¿cierto? Entonces la independencia estadística, cuando uno la ve en probabilidad, la definen a uno como la probabilidad de la intersección de dos eventos definidos sobre el mismo espacio eh, muestral, es igual al producto de las probabilidades, probabilidad de A por probabilidad de B. Esto se puede generalizar, ponerlo en fórmula en términos de variable aleatoria, la probabilidad de que X grande sea igual a un X pequeño y Y grande sea igual a un Y pequeño, es igual a la probabilidad que X sea igual a X por la probabilidad que Y sea igual a Y. Eso en términos. O con funciones de probabilidad, f de x, y es igual a f de x por f de y. Pues esas f son distintas, ¿cierto? F de x, y es igual a la distribución de x por la distribución de y. Mm, La independencia estadística tiene ventajas en los análisis porque nos reduce la complejidad de un problema. O sea, en lugar de hacer análisis conjuntos, uno trabaja marginalmente, ¿cierto? Si yo sé que X y Y son independientes, son variables independientes, entonces a X la analizo separado y a Y la analizo separado. Si X y Y no son independientes, entonces a mí me toca hacer análisis conjunto de ese par de variables. Y el problema se complica cuando yo tengo 10 o 15 variables y todas están correlacionadas o son dependientes, que los análisis son extremadamente complejos. Entonces, en datos categóricos hay líneas de trabajo nuevo que son los trabajos eh, marginales. De eso han salido libros y cosas de esas. Los europeos son muy dados a hacer este tipo de propuestas. Esos análisis marginales, por ejemplo, cuando usted mira un anuario estadístico, usted ve información sobre municipios, ¿cierto? Y entonces ve la producción del municipio, en otra hoja sale información sobre violencia, en otra hoja sale información sobre enfermedades eh, infecciosas, en otra página sale información sobre nacimientos y decesos, en otra página sale. Entonces, esa información toda es entregada marginalmente, o sea, usted nunca ve correlaciones fuertes o tablas conjuntas. Y esas tablas, cuando no son conjuntas, no se pueden hacer análisis de correlaciones o cosas de ese estilo. Entonces ahí los europeos han tratado de hacer cosas raras. Y los matemáticos han tratado de proponer cosas que también a veces suenan muy extrañas. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en sus cursos el concepto de cópulas. Es uno tratar a partir de marginales eh, reproducir una distribución conjunta. Eh, Esto es como medio magia, ¿cierto? Porque es difícil a partir de las marginales detectar cuál es la estructura de correlación. Pero son intentos y a veces esos intentos pueden ser buenos, otras veces regulares, otras veces malos. Lo importante es que uno entienda qué es lo que quieren hacer o qué proponen esos investigadores. Yo veo investigadores como no hacen trabajo aplicado, entonces tiran la propuesta, pero no saben si eso sirve o no sirve para nada. Bueno, pero la formulita típica de independencia estadística que estamos viendo en la pantalla, si nosotros sacamos el logaritmo a ambos lados, entonces nos pasa algo mágico. ¿Cierto? El logaritmo de la probabilidad de A intersectado B se convierte en logaritmo de la probabilidad de A más
el logaritmo de la probabilidad de B. Esa ecuación de arriba, que era multiplicativa, abajo la tenemos en forma aditiva. Y los modelos aditivos son mucho más fáciles de trabajar desde el punto de vista teórico en estadística y en probabilidades que los modelos multiplicativos. Entonces, esta idea, esta ecuación tan simple, tan elemental, dio origen a unos modelos muy importantes que son los modelos log lineales para tablas de contingencia. Entonces, los modelos log lineales, vamos a hacer como una especie de recuento histórico de esto. El análisis de tablas de contingencia, a pesar de ser tan común en estadística, pero prácticamente fue el origen del trabajo estadístico demográfico, con los censos que hacían los romanos, con toda la información que se obtenía, digamos, vía observación de poblaciones. Simplemente se limitaba a elaborar tablas y de pronto a sacar algún tipo de medida de resumen porcentual, ¿cierto? Eh, Hasta que llegó Pearson y empezó a trabajar con tablas de contingencia y a proponer medidas, esas medidas de asociación y todo ese tipo de cosas, pero eran medidas muy ad hoc, muy elaboradas, simplemente con justificaciones muy pobres. Entonces, eso a los matemáticos siempre les ha molestado. Bueno, con, desde antes de Gauss ya se tenían soluciones de ecuaciones simultáneas. Y antes de Gauss, con Kettel, con mucha gente se tenían ideas de los modelos de regresión, ¿cierto? Eh, la regresión eh, tiene una matemática que es relativamente simple y es muy atractiva porque permite, digamos, al matemático ver eh, para qué sirven todas esas soluciones que ellos proponen a ecuaciones lineales simultáneas. Además, el álgebra matricial entró con toda su fuerza a darnos soluciones al modelo lineal. Entonces, el modelo lineal tradicional normal aparece desde Fisher en los años 30 en la parte de diseño experimental, en la parte de los años 40 con todo el desarrollo demostrativo y en la parte de los años 50 cuando empiezan los primeros computadores grandes a aparecer y empiezan los programadores y los matemáticos dedicados al análisis numérico y los físicos a proponer algoritmos para resolver eh, modelos lineales, ecuaciones simultáneas. Entonces, el modelo lineal se volvió como el, el paradigma en estadística y aún en métodos numéricos, ¿cierto? Muchas soluciones, muchos algoritmos. Si ustedes miran soluciones para ecuaciones simultáneas en método numérico, ustedes encuentran muchos algoritmos y hay librerías completas eh, donde usted encuentra 10, 15, 20 algoritmos diferentes para resolver modelos lineales. Mm, hay paquetes
de librerías con algoritmos, el IMCL, NAG, hay muchos. Y esto en los años 50 tuvo un súper desarrollo. ¿Por qué? Porque aparecieron computadores, no muchos. La IBM sacó los primeros computadores, probablemente para empresas muy grandes no, básicamente para el, la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, fue el gran cliente de la IBM, y algunas universidades. Ya en los años 60 los computadores se volvieron mm, elementos indispensables en las universidades gringas, ¿cierto? Entonces, al tener computadores, mucha gente ya podía hacer más estadística eh, computacional, no la estadística que se hacía en los años 40, que era estadística a mano. La palabra computadora no sale de un ingeniero de sistemas que le puso al aparato el nombre computadora, se le decía a usualmente mujeres, que en la Segunda Guerra Mundial trabajaban para científicos, en especial para físicos, haciendo cálculos. Entonces a ellas las reunían en un salón y les decían, vea, usted va a hacer esta multiplicación, usted va a sacar este logaritmo, usted va a hacer esta suma, usted va a chequear esta operación, y esas señoras que las ponían en grupitos, las llamaban las computadoras, porque eran las que hacían los cómputos, ¿cierto? Entonces, con un modelo lineal desarrolladísimo en los años 50 para problemas básicamente de respuestas continuas, en especial normales. La teoría normal ya estaba desarrollada, ¿cierto? Entonces, los modelos lineales los miraban los que no podían trabajar con respuestas continuas con NVIDIA. Digamos, si yo tengo mi respuesta es un conteo, una variable categórica, y yo sé que no puedo utilizar el modelo lineal, y cuando voy a todas partes todo el mundo me dice lo maravilloso que es el modelo lineal y todo lo que hay alrededor del modelo lineal y todas las pruebas de hipótesis y todos los procesos de estimación que hay para el modelo lineal, y yo estoy con una tabla de contingencia, y pues a mí se me chorrean las babas. Básicamente esto es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hizo la gente que tenía datos categóricos? En especial este señor Leo Goodman. Leo Goodman era un profesor en el departamento de estadística de la Universidad de Chicago, pero él trabajaba conjuntamente con el departamento del área social, de sociología, básicamente, en la misma universidad. Entonces él era como el consultor estadístico de todos esos sociólogos que eran de la línea positivista. ¿Positivista en qué sentido? Que no eran sociólogos teóricos que se sientan a tomar tinto, a fumar cigarrillo, a leerse 2 o 3 libros y a generar teorías. No, eran personas que estaban trabajando con encuestas, desarrollando esas metodologías de investigación por muestreo. Eran investigadores que iban a la población y la trataban de cuantificar. Entonces, esos investigadores crearon mucha polémica porque ellos medían la, la sociedad, mientras que los sociólogos normales eran casi filósofos. Entonces Leo Goldman trabajaba para ellos, ¿cierto? Les llegaban tablas de contingencia, y obviamente él, siendo un matemático estadístico, quería también aportar vía modelos. Entonces este señor, conociendo los modelos lineales, hizo una mímica, o sea, él lo que hizo fue unas manipulaciones de tipo algebraico, y dijo, vea, esto se parece al modelo lineal.
Entonces, ¿cómo le parece? Pues miren esto que está aquí. Yo tengo ese concepto de independencia estadística y lo puedo representar en forma aditiva, ¿cierto? Y esa forma aditiva, de alguna manera, él la llevó a representarla como el modelo lineal. Entonces, este es realmente el papá de los modelos loglineales, Leo Goldman. Él tiene mucho artículo, él sacó libros, una persona que tuvo mucho impacto en el análisis de tablas de contingencia. Y en la misma época salieron otras metodologías también imitando el modelo lineal. Otra que es muy famosa, que se llama, que la metodología se llama GSK, que son las iniciales de los autores que se llaman Grisel, Starmer y Koch. Ellos, en especial Koch, este señor Koch, fue un investigador de marca mayor. Ese señor publicó más de 250 artículos y dirigió más de 50 estudiantes doctorales en toda su vida. Es un súper investigador y además él en SAS creó uno de los módulos de SAS para manejar tablas de contingencia. Entonces es una época de mucha riqueza en propuestas. Y hay otro señor que se llama Kullback. Kullback trabaja en teoría de la información, tiene libros sobre teoría de la información. Y él junto con Q también hicieron propuestas parecidas al modelo lineal, pero utilizando conceptos de mínima información eh, para tablas de contingencia. Ha tenido un poquito menos de éxito que las dos propuestas anteriores. La propuesta de Leo Goldman tuvo mucho éxito porque se puede automatizar. O sea, esta es una propuesta que es fácilmente automatizable en programas y si yo tengo tablas de contingencia, yo puedo eh, vía código construir rutinitas que me permitan buscar el mejor modelo, por ejemplo, cosas así automatizadas, y eso gusta mucho en la gente que maneja bases de datos muy grandes. Por ejemplo, si usted tiene encuestas y usted no tiene tiempo de mirarlas y el computador le propone modelos a usted, pues usted es feliz, ¿cierto? Entonces, esa es una de las razones por las que los modelos log lineales sigan existiendo en nuestra vida y yo creo que seguirán existiendo durante mucho rato por esa ventaja. Los modelos GSK implican más de los investigadores porque implican construir el modelo a mano. Bueno, hay otras metodologías, hay muchas metodologías, pero vía modelos lineales o imitación de modelos lineales, básicamente son estas dos, los modelos log lineales de Leo Goldman y la metodología GSK de Grisel, Starmer y Koch. Aunque uno puede demostrar que la metodología GSK cobija los modelos log lineales de Leo Goldman, ¿cierto? Básicamente en la forma de estimación. La metodología GSK trabaja con mínimos cuadrados ponderados, mientras que la metodología de Leo Goldman trabaja con estimación de máxima verosimilitud y ellos, o Leo Goldman y su grupo de trabajadores, desarrollaron algoritmos que fueron bonitos. Ya no, esos algoritmos ya estaban desarrollados, propuestos por allá en los años 40, pero ellos los llevaron a los modelos log lineales. Hay un algoritmo muy famoso que es el IPF, que es con el que trabaja el R para la estimación de los modelos log lineales. IPF es ajuste proporcional iterativo. Es un algoritmo que está de alguna manera, es como una especie de edad de piedra del algoritmo EM, ¿cierto? El que uno ve en inferencia estadística para problemas de datos faltantes. El algoritmo EM, no sé si ustedes se acuerdan, significa esperanza y minimización. Entonces,
aquí se ha hecho mucho trabajo de ese estilo. Recuerden que la Universidad de Chicago también en los años 70 tuvo un grupo que lo llamaban los Chicago Boys, que eran economistas que tuvieron mucha influencia a nivel mundial. Y Colombia, por allá en los años 70, en la época de López Michelsen, se adhirió a los principios económicos de la Escuela de Chicago, de los Chicago Boys. Pues, no sé si ustedes han escuchado ese nombre. Si ustedes han visto economía, de pronto han escuchado eso. Bueno, entonces vamos a empezar con una tabla bidimensional, o sea, una tabla donde tengamos dos variables. O sea, los modelos los lineales no se aplican a tablas unidimensionales. Mínimo dos variables. Entonces, en una tabla bidimensional, nosotros puse tridimensional. Hay dos situaciones que debemos distinguir. Dos respuestas y ningún factor. O sea, las dos variables son observadas y ninguna de las dos se controla. Y tenemos una respuesta y un factor. Eran las dos situaciones posibles en la tabla de contingencia. Vamos a descartar el esquema de muestreo hipergeométrico porque es un esquema de muestreo que es más para una clase que para un trabajo aplicado. En los trabajos aplicados nosotros estamos en estas dos situaciones. Tenemos dos respuestas. Por ejemplo, cuando usted mira la base de las pruebas saber y le preguntan a los estudiantes, ustedes tienen lavadora y ustedes tienen televisor y usted cruza ese par de televisor a color, ustedes cruzan ese par de variables, eso le da una tabla bidimensional, pero usted anticipadamente no controló nada, usted no dijo, no, yo solamente voy a dejar que presenten el examen, las pruebas saber, 250.000 estudiantes que tengan televisor y 250.000 que no tengan televisor. Ahí sería una variable controlada, ¿cierto? Entonces, tengo dos variables que no controlo. Entonces, en este caso, tenemos un problema donde estamos interesados en la parte correlacional entre las variables. Tenemos una respuesta y un factor, o sea, controlamos uno y la otra variable queda como aleatoria. No sabemos qué me van a responder. Entonces yo digo, voy a mirar 50 hombres y 50 mujeres. De esas 50 hombres voy a ver cuántas usan la marca X y cuántas no la usan en el desayuno, por ejemplo, en la mantequilla. Y de los hombres, cuántos usan la marca X y cuántos usan la marca, no la usan en el desayuno. Es un problema más complejo. Les presento un ejemplo que es muy malo. Bueno, eh, en ese caso, yo como defino cuántas mujeres y cuántos hombres voy a observar de entrada, entonces tengo una variable controlada y esa variable la llamo factor, ¿cierto? La otra, como no sé cuántos me van a responder, entonces yo tengo una respuesta. Entonces, en la situación 1, los esquemas de muestreo que funcionan son o el Poisson o el multinomial, o el binomial, pues en el caso de variables dicótomas. Y en el segundo tenemos un esquema de muestreo posible que es el producto multinomial o el producto binomial, ¿cierto? Recuerden que la binomial es un caso particular de la distribución multinomial. Entonces hay un conjunto fija en la segunda situación y las otras no son fijas. En el caso 1, ninguno de los dos es fijo. Entonces, los modelos para tablas 2x2. Recuerden que nosotros hemos dicho que las tablas 2x2 son como el corazoncito de toda el análisis de datos categóricos, porque sobre tablas 2x2 se construyen las propuestas y después se trata de generalizar a tablas mucho más complejas. Entonces, muchas de las propuestas
de indicadores, cosas de esos modelos, han surgido para las tablas 2x2 y se han ido generalizando a tablas de más dimensión. Bueno, entonces Leo Guzmán empieza con la tabla, ¿cierto? Esta es la tabla poblacional. Este es el esquema, la tabla que nos sale si nosotros pudiéramos observar toda la población. La tabla es eminentemente conceptual, ¿cierto? Tenemos la clasificación 1, o sea, la variable 1, tenemos la clasificación 2, la variable 2, me gustan las tildes. A1, A2 son los niveles de la variable 1, B1, B2 son los niveles de la variable 2. Ese A1, por ejemplo, y la clasificación 1 es género, pues podríamos tener A1 mujer, A2 hombre. La clasificación 2 podría ser, ¿le gusta el fútbol? Sí, la B1 sería sí, B2 sería no, ¿cierto? O cualquier otra cosa. Entonces, yo tengo unos totales en las marginales. Tengo pi1 más, pi2 más en la columna, tengo pi más 1, pi más 2 en la tercera fila, ¿cierto? Y tengo un pi más abajo. Si, por ejemplo, yo tengo que el esquema de muestreo es Poisson o es multinomial, el pi más me da 1. ¿Cómo así? Si el esquema de muestreo es multinomial y yo no, las dos variables son eh, respuestas, o sea, no se están controlando, entonces la suma de pi1,1 más pi1,2 más pi2,1 más pi2,2 me debe dar igual a 1. Pero si yo controlé una, por ejemplo, yo dije, yo voy a observar 50 mujeres y 50 hombres, y eso lo tengo en la clasificación 1, entonces pi1,1 más pi1,2, la primera fila, ese pi1 más debe ser igual a 1. Y pi2,1 más pi2,2 debe ser igual a 1. Entonces ese pi más y abajo sería 2. Mire que ya no es una probabilidad, pues es un número mayor que 1, ¿cierto? Cada fila tendría su distribución de probabilidad, en este caso binomial, pero en otros casos podría ser multinomial. Entonces aquí es donde surgen algún tipo de dificultades sobre el tipo de modelos que se pueden manejar vía modelos lineales. O sea, a veces no es muy claro. O sea, uno tiene una tabla de contingencia y uno dice, ve, yo voy a ajustar este modelo. Y el problema de los modelos lineales es que se vuelve muy de fórmula. Y a veces las fórmulas no son fáciles de interpretar, pero lo vamos a estar viendo y vamos a estar utilizando esto esta semana y parte de la otra o la otra. Entonces, recuerde lo que vimos en el primer slide, ¿cierto? Que es mejor trabajar con logaritmos que trabajar con las probabilidades directamente. ¿Por qué? Porque linealizamos, digámoslo así, linealizamos. De ahí viene la palabra log lineal. Con el log volvemos lineal ese producto. No sé si sea claro o no sea claro. A veces es difícil como ver. Pero este fue el invento de Leo Guzmán y hay que agradecerle a él porque él nos permitió modelar tablas de contingencia. O sea, eso es un logro que no se hizo sino hasta los años 60. Miren, desde Pearson por allá comienzos del siglo XX hasta 1960, o sea, 60 años en que la gente que analizaba tablas de contingencia se limitaba a calcular de cositas y a hacer análisis básicamente descriptivos. Con este señor empieza ya una parte inferencial fuerte con los modelos, con las tablas de contingencia. Entonces a él hay que agradecerle de alguna manera esto. Entonces,
Lo que él hace, miren esa ecuación que aparece ahí casi al final, esta que no sé si alcanzan a ver el cursor, apenas lo veo, esto que está aquí, esta ecuación, entonces B sub I J, realmente es una letra griega, la letra griega new, pero vamos a llamarla B. B sub I J es el logaritmo de pi sub I J. O sea, son las probabilidades que están dentro de la tabla, a las que le sacamos el logaritmo. Entonces, la gran propuesta de Leo Goodman fue expresar el logaritmo de pi sub I J con estos cuatro términos. Mu más lambda I super A más lambda J super B más lambda IJ a B. ¿Cómo? Entonces miren que esto, los que han visto diseño experimental, se parece mucho a un modelo con dos factores. Se parece mucho, pero no es. Los que han visto diseño experimental se decepcionan porque ven esta fórmula que le parece mucho a las otras, que los sociólogos y en especial Leo Goodman se toman esa libertad y dicen, bueno, voy a mostrar que ese mu es igual, el equivalente a la gran media. Los que trabajan en diseño experimental es una media de los datos, ¿cierto? El lambda i super a, entonces él dice, ese va a ser el efecto de la variable 1. Lambda j super b va a ser el efecto de la variable 2. Mire que son aditivos. Y el efecto a sub ij super ab va a ser la interacción, o sea, la presencia de las dos variables simultáneamente en la tabla, cómo me afectan las probabilidades al interior de la tabla. O sea, él conceptualizó este modelo así. Entonces, esta no es la única propuesta que ha habido de hacer de las tablas parecidas a modelo lineal. Y lo que les decía, la metodología GSK también es muy poderosa y a veces es más intuitiva para acercarse a los modelos lineales. Pero esta aproximación fue la primera. El señor llegó primero y él tocó, él llegó a la línea de meta primero. Entonces es el honor de él, ¿cierto? Fuera de esto, que como esa interpretación es tan aparentemente simple, listo. Ahora, en una tabla de contingencia, en esta, toda la información está contenida en el cajoncito, o sea, en este cajoncito que tenemos aquí, toda la información, ahí están las probabilidades. Esto que está aquí por fuera se obtiene sumando esas probabilidades. Entonces, aquí, ¿cuántas probabilidades tenemos? Tenemos 4. Aquí, ¿cuántos parámetros tenemos? Tenemos mu, lambda i super a, pero miren que nosotros tenemos a1 y a2, ¿cierto? Entonces tendríamos lambda i super a1 y lambda i super a2, o lambda sub 1 y lambda sub 2 super a, pues en la tabla 2 por 2. Aquí tendríamos lambda super b sub 1 y lambda super b sub 2, de la clasificación 2. Y aquí tendríamos lambda super AB sub 1,1, sub 1,2, sub... Entonces tenemos muchos más parámetros que probabilidades. Entonces, este problema en estadística, no sé si ustedes lo hayan visto en su curso de inferencia, se llama un problema sobreparametrizado. Sobreparametrizado
parametrizado es que hay más parámetros que pedazos de información libre en la tabla que nos permitan estimar esos valores. O sea, el hecho de que usted lo represente así no implica que eso sea estimable. Recuerden el caso de una normal. Por ejemplo, una normal tiene ¿cuántos parámetros? Tiene dos. Tiene mu y tiene sigma cuadrado, ¿cierto? Y suponga que usted solamente tiene una muestra tamaño 1. Usted con una muestra tamaño 1 no puede estimar los dos parámetros. Entonces, en ese caso, para una muestra de tamaño 1, usted esa distribución está sobreparametrizada. Usted necesita tener más pedazos de información para poder hacer estimación de los dos parámetros. Sí, es claro, es un problema difícil, o sea, el problema de la sobreparametrización que aparece mucho en problemas aplicados. O sea, la gente que trabaja en econometría vive en ese mundo de la sobreparametrización porque construyen modelos teóricos con muchas variables y cuando van a ver las bases de datos no les permiten hacer estimación de todo lo que ellos quieren en sus modelos. Entonces, ¿qué hace la gente cuando tiene un problema sobreparametrizado? Imponer restricciones, que son las mismas restricciones que se imponen aquí, en este caso, con este modelo, las que se imponen en diseño experimental. Entonces, como yo quiero que lambda i, ¿cierto?, me mida como el efecto de la variable a, entonces yo pongo que la suma de esos efectos sea igual a cero. O sea, que el efecto que tiene el primer nivel de la variable a sea el complemento del efecto que tiene el segundo nivel de la variable a. O sea, que la suma de los dos efectos me dé cero, que sea no. Y así puedo identificar cuál es el efecto que tiene cada fila sobre la probabilidad. Lo mismo pasa con JB. Y no es para nada claro. O sea, si ustedes no entienden, no se angustien que esto mucha gente lo usa y no lo entiende. Este es un efecto, el efecto de interacción, o sea, el efecto de la presencia simultánea de las dos variables en el modelo puede tener un efecto adicional. Entonces piensen en esos efectos adicionales como cuando usted va a una fiesta y toma aguardiente nomás, usted tiene un efecto, ¿cierto? Usted se pone más contento o no se pone más contento, cualquier cosa de esas. Y se pueden medir de muchas cosas. Yo puedo hacer un experimento de este estilo. Yo le pido a un grupo de estudiantes que vaya a una fiesta. A uno les voy a decir, usted va a tomarse 10 tragos de aguardiente, y al otro le voy a decir, usted no va a tomar licor. Usted va a estar en la fiesta y no va a tomar licor. Entonces yo pongo una grabadora en cada estudiante y digamos, después de que ya se han tomado los 10 tragos de aguardiente, los que les dije que tomaran aguardiente, y entonces, digamos, a la hora o a las 2 horas, les grabo una conversación durante un minuto y miro cuántas palabras dicen en ese minuto. O sea, de pronto el aguardiente los vuelve más locuaces, o sea, que más hablantinosos, sería más coloquial, más hablantinosos. Mientras que los que no toman aguardiente hablarían lo que normalmente hablan, ¿cierto? El número de palabras serían las normales. Entonces yo quisiera ver si hay un efecto del aguardiente. Entonces el efecto del aguardiente sería la diferencia en el número de palabras promedio, ¿cierto?, que dicen los que tomaron los 10 aguardientes con respecto a los que no tomaron aguardiente. Si las diferencias son estadísticamente significativas, no puede decir si el aguardiente los vuelve más hablantinosos, o pudiera ser lo contrario, que los volviera más callados, ¿cierto? Pero yo pudiera hacer el experimento en lugar de alcohol, decirles, vea, usted va a ir a esta fiesta y se va a fumar estos 3 cigarrillos de marihuana.
y hago exactamente lo mismo. Y a otros estudiantes les digo que no vayan a fumar absolutamente nada. Y hago el mismo experimento. A la hora o a las 2 horas les grabo una conversación para determinar el número de palabras que dice. Entonces puedo ver el efecto que tiene el consumo de marihuana en su locuacidad, en su charlatanería, pues lo que hable. ¿Sí entendió? Ahora, si yo llego y les digo a los estudiantes, bueno, usted va a tomar aguardiente, usted va a consumir marihuana. ¿Qué puede pasar? Que el consumir aguardiente y el fumar marihuana tenga un efecto adicional. Puede que una droga interactúe con otra, ¿cierto? Y esa droga y ese efecto de interacción mmm, lo quisiéramos medir, o al menos saber que existe. Como piense en esto, piense que usted toma licor y toma una pastilla tranquilizante. Pues el efecto de interacción es que puede morir usted facilito. Si usted toma el diazepam solo no se muere, pero se duerme. Y si usted toma, por ejemplo, el diazepam, la droga psicótica, y si usted se toma el aguardiente solo, se puede excitar, se puede volver una persona muy feliz, muy contenta. Eh, entonces, si usted toma las dos, puede tener un efecto, las dos drogas en el organismo generan un efecto de interacción y ese efecto de interacción puede ser que usted eh, pues, se muera. Entonces, estos modelos en tablas de contingencia tratan de emular eso que se hace en diseño experimental. Entonces, efecto de interacción, efecto de asociación, efecto de no independencia entre las dos variables. Entonces, todo eso se interpreta así y usualmente cuando a uno le pide una explicación sobre ese efecto de interacción, uno se queda muy cortico porque uno a veces no es capaz como de, de decirlo tan claramente como en el diseño experimental. Pero ese es el costo de trabajar con tablas de contingencia. Estos modelos son útiles, pero son muy limitados. Y entonces ahí en el discurso que usted elabore es donde está la riqueza del análisis que usted propone para el modelo. Entonces las restricciones lineales las vemos claramente, ¿cierto? Que la restricción lineal es la suma de los efectos tiene que ser cero. Entonces tenemos una gran media, la tabla tiene una gran media y alrededor de esa media están girando los efectos que tiene la variable 1, la variable 2 y los efectos de interacción. Entonces ahí los efectos de interacción y la columna se asumen ceros. Entonces estas restricciones lineales que nos permiten a nosotros que tengamos el mismo número de parámetros en el modelo que los pedazos de información que estén en la tabla original. Esta parte de restricciones lineales es muy importante. Y los que trabajan con otros modelos también saben que cuando uno tiene problemas sobreparametrizados, tiene que empezar a poner restricciones porque si no, no hay forma de resolver ciertos problemas. Los que han visto métodos numéricos también pueden saber lo que estoy hablando. Hay problemas, por ejemplo, donde usted tiene que fijar uno de las variables para poder resolver un problema por algún método particular, cuando tiene más de una variable. Entonces lo que hace es fijar para poder hallar soluciones, que no son óptimas, pero son soluciones a un problema numérico. Bueno, entonces en la tabla 2x2 las restricciones lineales son de este estilo, ¿cierto? El nivel, el efecto del nivel 2 de la variable A va a ser, de la fila 2 va a ser igual al negativo del efecto de la fila 1. ¿Por qué? Porque la gran media nos saca la información promedio de toda la tabla.
Lo mismo para la segunda variable. El efecto de la primera columna es igual al negativo del efecto de la segunda columna. Y los efectos de interacción son mucho más complejos de interpretar. A pesar de que las fórmulas, de que las ecuaciones sean muy simples, la interpretación no es directa. Y entonces aquí vamos a estar con cierto problema. Entonces, aquí hacemos unos trucos meramente algebraicos. Vamos a sacar unos promedios, pero estos promedios esto es un truco algebraico, o sea, no se angustien, que es que está. Entonces esto lo llamamos nosotros las gran medias, por ejemplo. Bueno, aquí aparece otra palabra para los modelos log lineales y es la de modelo saturado. Cuando nosotros tenemos un modelo con tantos parámetros como celdas hay en la tabla, entonces hablamos de modelo saturado. Saturado es un modelo que simplemente es una reparametrización de la tabla. ¿Cómo así? Si yo a cada celda le saqué el logaritmo y lo estoy expresando, si tengo 4 celdas y tengo 4 parámetros, entonces simplemente yo puedo llegar de un lado al otro, pero no puedo hacer estimación, ¿cierto? Entonces ahí tengo problemas con grados de libertad y cosas de ese estilo. Realmente estoy fregado. Entonces el modelo saturado es simplemente un modelo de referencia que va a hacer una reparametrización de la tabla. El peor modelo que puede uno tener es el modelo saturado, ¿cierto? Porque el modelo saturado no le dice a uno nada de la tabla, simplemente usted reparametrizó la tabla. Pero este es un modelo que se va a volver un modelo referente. Si usted en una tabla solamente puede ajustar el modelo saturado, es que usted no puede hacer una reducción en la complejidad de la tabla. Entonces usted dice, en la tabla yo tengo que esta es la única representación posible. Y al tener esa representación posible, usted tiene una eh, reexpresión de la misma tabla, pero no puede entrar a dar explicaciones claras sobre lo que quiere hacer, sobre lo que le está diciendo la tabla. Entonces, eso funciona mucho en la vida aplicada, esos modelos saturados. Y queda uno triste cuando solamente el único modelo que sirve es el modelo saturado. Entonces dicen, ¿yo qué hago? Fríguese. Entonces a veces quedan como muy frustrados con este tipo de modelos los analistas que los utilizan, porque llegan a situaciones en las que uno no puede seguir para adelante. Pues yo les estoy mostrando todas las desventajas para que no piensen que esto es una panacea y que llegamos a los modelos que nos van a dar solución a todo. Hay algunas veces en las cuales funciona, hay otras veces en las cuales no funciona. Entonces, simplemente nosotros queremos mostrar aquí, con estas ecuaciones, cómo se asocia esto con el diseño experimental. Entonces aquí hablamos mu sub i punto, ese, o b sub i punto. Este va a ser un promedio de fila. B sub punto j va a ser un promedio de columna. Y B sub punto punto va a ser un gran promedio en la tabla. Todo mire que esto que estamos haciendo aquí surge de los logaritmos esos que están en la tabla. Recuerden que B sub IJ es el logaritmo de la celda IJ, que allá teníamos un pi sub IJ y entonces dijimos B sub IJ va a ser el logaritmo de pi sub IJ. Entonces esto es aprovechando todo lo que hay en diseño experimental para mostrar sencilla y llanamente que esos términos que nosotros vimos aquí en este modelo tienen su equivalente en términos de promedios de la tabla. Entonces, la gran media que propuso Goodman resultó ser, ese mu que propuso Goodman, perdón, resultó ser el equivalente a la gran media de la tabla. O sea, si le sacamos el promedio a todos esos logaritmos de la tabla,
eso nos da miedo. Y entonces aquí, haciendo unas sustituciones algebraicas muy simples, vemos que el efecto de fila va a ser simplemente la media de fila menos la gran media. El efecto de columna va a ser la media de columna menos la gran media. Y el efecto de interacción es ese término que aparece ahí. Que cuando uno hace el desarrollo de esto, llega a cosas muy bonitas como estas. Pues para mí es bonito, para ustedes puede ser feo o horroroso, pero a los matemáticos, a los que son afines así a la matemática, les encanta ver estas ecuaciones así. Entonces, lambda 1 super A, miren que este es el efecto de la primera variable. Entonces, es un cuarto de la sumatoria del logaritmo de pi1j sobre pi2j. ¿Cómo así? Miren aquí una cosa dentro de ese logaritmo. Estamos comparando la probabilidad de la primera fila con la probabilidad de la primera columna. Piensen que esas dos, que la primera fila y la segunda fila son absolutamente iguales. Si son iguales, entonces esto sería el logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es ¿qué? Es 0, ¿cierto? Entonces, si las filas, en términos de probabilidad, si las filas en la tabla son todas iguales, entonces no hay efecto de ese factor, de esa variable. Lo mismo pasa con las columnas. Estoy comparando las probabilidades de las columnas en lambda 1 super b. Si eso es igual, entonces esto me da, ese cociente me da 1 y el logaritmo de 1 es 0, entonces me daría que lambda 1 super b es 0. Y lambda 2 super b, que es el negativo de lambda 1 super b, también tendría que ser 0. Lo que me dice es que las distribuciones verticalmente son iguales. ¿Ve? No hay efecto de columna. Y lambda 1 super AB nos da un producto cruzado. Y eso se parece a esa cosa que llamábamos el odds ratio, la razón de odds, o el producto de probabilidades cruzadas. Y esto, si fuera 1, nos estaría a nosotros mostrando que la variable A, la variable, la clasificación 1 y la clasificación 2 son independientes o no están asociadas. Entonces aquí aparecen esos términos que Fisher por allá se inventó, que Pearson luchó con eso, y aquí Leo Goodman lo sacó en un modelo, y ese modelo tiene interpretaciones de este estilo. A veces no son tan claras, pero o sea, no piensen que esto es la claridad absoluta. Esta interpretación que damos aquí es forzada, pero en una situación de desespero o trabajando con tablas de contingencia nos toca a nosotros a veces forzar las interpretaciones para que no les dé miedo cuando estén trabajando con tablas de contingencia proponer cosas. O sea que a veces uno es como muy, ay, es que el problema de la matemática es que si lo castra uno en el sentido de que uno está pensando siempre en la respuesta exacta. Usted cuando uno desde niño le dicen es que las matemáticas son exactas. Bertrand Russell decía, las matemáticas es un mundo lleno de aproximaciones. Si no piensen en el concepto de límite, el límite es que una aproximación. Entonces, las matemáticas, como aquí aparece tanta ecuación matemática, tiende a hacernos creer que hay verdades absolutas detrás de estas ecuaciones, cuando las tablas vienen de una realidad que es muy compleja. Entonces no piensen que estos modelos tienen una única y verdadera interpretación y vamos a encontrarnos que una misma expresión a nivel de fórmula puede tener interpretaciones muy distintas y que en la mayoría de los casos las interpretaciones
siempre se van a quedar muy corticas, o vamos a quedarnos a veces hasta sin interpretación. Entonces vamos a ver, en R tenemos la función loglin, que es la que ajusta modelos loglineales. Tenemos los datos de los partos, recuerden, de la institución pública y privada, ¿cierto? Y el resultado del parto, nacer vivo o nacer muerto, aquí en Medellín, de esta tabla de los años 80. Entonces vamos a analizar esta tabla vía modelos loglineales. Entonces, simplemente miren, no es importante si entienden o no entienden lo que es. Tenemos la tabla, ¿cierto? Primero aquí usamos la función array también, podemos haber usado la función table. Tenemos la función loglin. Dentro de la función loglin le damos la tabla partos.dat, le damos una list. En esa list va a ir el modelo, pero el modelo va con números y cada número está asociado con una variable. Y la variable esa variable lleva el número del orden en que aparezca en la tabla, ¿cierto? Pero aquí tenemos dos variables, entonces la primera corresponde a filas y la segunda corresponde a columnas. Ese modelo que se está ajustando ahí, como está, lo vamos a explicar en la próxima clase, es el modelo de independencia. Pues queremos chequear si hay independencia entre, entre el tipo de institución y el resultado del parto. Mire que con una sola línea estamos ajustando un modelo de independencia. Chévere. Entonces, esta función por defecto nos hace dos ajustes. Uno, vía LRT, o sea, es un chi cuadrado que nos obtiene ahí, un chi cuadrado vía LRT, o ese es el G2 que habíamos dicho, de Creci, el no de Creci, y el de Pearson, el chi cuadrado de Pearson, nos aparecen los dos. Miren que los dos son muy parecidos. Y además nos muestra los grados de libertad, o sea, cuántos parámetros libres hay en ese modelo. No lo sacó así, mire que ya no tuvimos que matarnos. Ah, ve, el modelo de independencia, que le ve la función loglin, listo, para una tabla 2x2. Yo lo pude haber hecho por otro lado, pero aquí, como con el chi-square test, ¿se acuerdan? Con esa otra función, pero aquí lo hacemos con otra función. Pero esta función es mucho más rica que la chi-square test. Y además, podemos sacar los valores de los parámetros, ese mu. Entonces aparece como intercepto, ¿cierto? Entonces aparece un 7.304328. Ese es como el logaritmo, el promedio de los logaritmos de las probabilidades estimadas en la tabla. Ese pesos 1 entre comillas es el lambda super A, que es oficial privado. Entonces mire que la suma de los dos me da 0, menos 0.03937 más 0.039, bueno, eso me da 0, ¿cierto? Entonces tenemos el lambda 1 super A, el primero, y el segundo sería lambda 2 super A, que sería, el primero sería menos 0.039 y el segundo sería 0.039. Solamente ocurre en tablas 2x2, ya cuando tenemos en tablas de mayor dimensión, obviamente los números suman 0, pero son distintos. Vivos y muertos. Lambda 1 super B, 1.20. Lambda 2 super B, menos 1.20. La suma da 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el otro?
que no aparece porque aquí se asume un modelo de independencia. Y si yo asumo un modelo de independencia, estoy asumiendo que la interacción es cero, es cero. Y además le estamos diciendo en la función que nos entregue los valores ajustados por ese modelo en la tabla. Entonces miren aquí, en la tabla él me dice que yo debo tener 4757.5 observaciones bajo ese modelo. Ese es el número esperado de observaciones de vivos en instituciones oficiales. Vamos a ver en la tabla original cuántos tenemos. Tenemos 4757 con 4757.5, ¿no? O sea, el modelo se pifió por 0.5 parto, por medio parto. En el número de vivos, de muertos, perdón, en instituciones oficiales, 430. Y aquí el modelo nos dice que deberíamos observar 429.4, o sea, nos pifiamos ahí por 0.6. Muy chiquitico, ¿cierto? Entonces el modelo ajusta súper, súper bien. Súper, súper bien. Lo que nosotros decimos es nada que ver, ¿cierto? Tipo de institución contra el resultado del parto. Y esta es otra manera de corroborar eso que ya habíamos visto anteriormente. Independencia entre institución privada y oficial. Y recuerden el discurso que habíamos construido alrededor de la tabla anterior. Bueno, pero estos modelos, cuando se los muestra, ayudan a entender. Ahora, si alguien le dice, ¿por qué no me interpreta ese parámetro, el intercepto? ¿Qué quiere decir el intercepto? Uy, ahí sí estamos fregados, porque es que nosotros estamos interpretando un promedio de logaritmos de probabilidades, y eso pues no tiene una mayor interpretación. Ahora, un problema que hay con esta función es que no me entrega aquí, en el R, información que me permita hacer inferencias con respecto a esos lambdas estimados. Entonces usted no podría hacer una prueba de hipótesis con respecto al lambda super A o al lambda super B. Entonces, no sé, alguien podría pensar en una solución alterna, que no tenemos, o sea, el login no entrega información sobre los errores estándares de estos parámetros estimados. Pues una solución es irse uno por asintótica y hacer el desarrollo asintótico y encontrar cuál es el estimador del error estándar, pa, pa, pa. El otro es vía Bootstrap. Entonces sería eh, sacar muestras Bootstrap de la tabla y construir para cada una de esas muestras, que serían otras tablas 2x2, este mismo modelo y guardar todos los resultados y después coger todos los resultados de intercepto y hacer un histograma. Coger todos los resultados del lambda 1 super A y hacer un histograma, etcétera, etcétera, y así podría uno hacer pruebas de hipótesis o construir intervalos de confianza. Pero un momentico, yo chequeo porque de pronto no me estén oyendo y esté pasando algo así raro que ya me ha pasado. Bueno, pues parece que sí. Espero que estén ahí despiertos con todo esto. Cuento los modelos los lineales, que son muy complejos, no son fáciles y uno a veces tiene que usarlos muchas veces para irles cogiendo como el saborcito. Aunque siempre va uno a quedar con el disgusto en la parte de interpretaciones, porque es que uno, cuando no puede interpretar directamente las cosas, es uno como, haga de cuenta como las brujas con la bolita de cristal que te dicen el futuro, que uno es como tratando de ver algo a través de una bola de cristal y uno como que no puede ver con claridad lo que está pasando.
Y también podemos ajustar los residuales, ¿cierto? Entonces miren los residuales aquí, que es media unidad. Y estos residuales que están abajo son residuales estandarizados, ¿cierto? Que serían los residuales de Pearson. Dividimos por el valor esperado de la tabla. Arriba son los residuales crudos. Mire que también hay cierto tipo de restricciones lineales. Entonces, los residuales son extremadamente pequeños, lo que nos confirma más que el modelo es muy bueno. Que las dos variables, nada que ver la una con la otra. Pero aún así, con estos modelos tan buenos, y usted se los muestra, os los presenta a mujeres que están en embarazo y a veces no creen, ¿cierto? Porque como ellas viven mucho del mito, no pasa como con las vacunas ahora para el virus. Que la gente, todavía hay mucha gente que desconfía de las vacunas, a pesar de que se hayan hecho estudios donde se muestre si esas vacunas sirven o no sirven. La gente no cree en el resultado científico, no cree en el modelo y creen en el chisme. Entonces, aquí también, con estos resultados de tipo estadístico, a pesar de que se muestra, usted los muestra a una señora y ella no confía. Eso es como cuando usted va a un odontólogo, el odontólogo donde uno va es el mejor siempre hasta que le saca a uno todos los dientes, ¿cierto? Entonces, uno a veces es un creyente sin creer. Mm, Hay muchos mitos. Hay un libro de un señor, no sé si usted ha leído a Carl Sagan. Carl Sagan fue un físico, un astrónomo muy notable en Estados Unidos. Estaba en la Universidad Cornell. Él tiene un libro del cual sacaron una serie de televisión que se llama Cosmos. Pero ese libro, ese señor tiene un libro sobre ciencia y sobre problemas en la ciencia, muy bueno, que se llama El mundo y sus demonios. Si ustedes quieren leer eh, unos buenos ensayos sobre mitos y sobre problemas que hay en la ciencia y sobre todos los contradictores que hay para muchas cosas, es un buen libro. El de Sagan, ese libro de El mundo y sus demonios. Bueno, cuando uno presenta resultados de estadística, no hay nada más horroroso para un jefe o una persona que lo contrata a uno que alguien le entregue una salida directa de computador. O sea, y uno a veces por el afán o por mostrar muchas cosas, uno es cortar y pegar. Corta uno de la pantalla donde están los resultados de R, pum, y los pega. A estas cosas hay que hacerles procesamiento, ¿cierto? Procesamiento en el cual usted eh, presente los resultados en forma decente. LaTeX, pues obviamente es un editor de texto matemático muy bueno, pero eso lo puede hacer usted también en Word. Yo utilizo OpenOffice, o sea, yo utilizo un clon de Office, porque no me gusta pagar licencias, entonces utilizo programas que son abiertos, que son gratuitos. Eh, entonces usted puede presentar los resultados de esta forma. Y además pudiera presentar también información sobre los parámetros estimados. Aquí, por ejemplo, presentamos la información sobre el modelo de independencia, la prueba G2, o esa es la LRT, y la prueba chi cuadrado de Pearson, el grado de libertad, y podemos presentar o no, si queremos, el valor P de cada una de esas pruebas. Si yo tengo una chi cuadrado con un grado de libertad, ¿cuál es el valor esperado de la chi cuadrado? Es 1, ¿cierto? Son los grados de libertad. ¿Y cuál es la varianza? 2 veces los grados de libertad.
Entonces, miren que aquí yo voy a tener valores P prácticamente de 1. Entonces el modelo, ya estamos ñatos de ver esta tabla con estos resultados tan buenos que en la vida real rara vez pasan. Por eso la presento tanto, porque es que aquí es tan bueno el modelo, pero esto es tan raro que cuando uno construye modelos o hace pruebas de hipótesis en tablas de contingencia, uno siempre está con esa situación de que no son muy claros los resultados o rechaza los modelos que uno proponga. Bueno, entonces, esta es la conclusión de eso, de ese modelo que se plantea ahí. Con Goodman, entonces uno puede, por ejemplo, buscar modelos de este tipo. Mu sub ij o v sub ij es igual a mu más lambda i super a. ¿Qué nos dice este modelo como está planteado ahí, esa ecuación como está planteada ahí? Que no hay efecto de B, que no hay efecto de B. En la segunda hipótesis H0, B sub ij igual a mu más lambda J super B, que no hay efecto de A. O la última, mu sub ij igual a mu, que ni A ni B nada que ver. Entonces, para poder interpretar estos modelos, uno tiene lamentablemente que recurrir a esto. Entonces, lambda super A es igual a 0 si y solo si pi sub 1j es igual a pi sub 2j. O sea, si las filas de la tabla 2x2 tienen exactamente las mismas probabilidades. La primera columna tiene la fila 1 es igual a la probabilidad de la fila 2. O sea, en la tabla original, entonces mira hasta donde nos tenemos que devolver. Esto que está aquí es igual a esto que está aquí, y si esto que está aquí es igual a esto que está aquí. Si esto es igual a esto, y no sé si ustedes estén viendo el cursor, yo les digo, a duras penas veo el cursorcito. Si las probabilidades por filas son iguales, entonces la variable A o la clasificación 1 no tiene efecto, o sea, no sirve. Si son iguales por columnas, es porque la clasificación 2 no tiene efecto. Y si ninguna de las dos tiene efectos, todas las probabilidades en todas las celdas son absolutamente iguales. Eso es lo que implican esos modelos. Entonces, aquí nosotros estamos con la forma de expresar estos modelos. Y aquí podríamos tener varios modelos. Y vamos a hacer tablas estilo análisis de varianza, ¿cierto? Para hacer esta descomposición, esto se llama una descomposición de sumas de cuadrados en análisis de varianza, que esto es una imitación, esta es una descomposición de chi cuadrados. Y hay un teorema, los que vieron análisis multivariable saben que hay un teorema de descomposición de formas cuadráticas. Que se llama el teorema de descomposición de demostraciones que a veces no llevan a uno a ninguna parte. Y no entiende uno la demostración y no entiende uno la importancia de la tabla de contingencia. Entonces, esto lo que habla es de pruebas encajadas, ¿cierto? Entonces, miren que el modelo de arriba, el de independencia, es un modelo que tiene más parámetros que el modelo de abajo, el no efecto de B. El no efecto de B solamente tiene información sobre la media global
y sobre la variable A. El modelo de independencia tiene información sobre la media global, sobre la variable A y sobre la variable B. Entonces yo puedo hacer la diferencia entre los chi cuadrados. Obviamente, entre menos complejo sea el modelo, o sea, entre menos términos tenga, más impreciso va a ser el modelo, ¿cierto? Pero va a tener más grados de libertad, porque como tiene menos parámetros, tiene más información en la tabla libre, pues tiene más grados de libertad. Entonces la diferencia entre los chi cuadrados que están representados por el G2, 41.7 menos 69, menos 6.9 me da 34.8. Y eso me permite a mí hacer una prueba de hipótesis para determinar si la variable B es importante o no es importante en el modelo. Entonces miren cómo con la LRT yo puedo hacer pruebas encajadas, mientras que con la prueba de Pearson eso no es posible, porque no se puede utilizar el teorema de Cochrane para formas cuadráticas, que es el que estamos utilizando aquí. Bueno, entonces aquí lo decimos eso. Entonces con la prueba LRT, o sea la G2, podemos hacer esa descomposición de la tabla de partición, mientras que con la de Pearson no se puede hacer. Y ahora seguimos con la tabla de los niños zurdos. Entonces miremos aquí cosas. Entonces miren que podemos ajustar cuántos modelos. Podemos ajustar, bueno, me faltó un modelo, ¿cierto? Me faltó list con uno. Entonces miren que aquí login niños.dat list 2, lo que estamos diciendo es, queremos ver si los niños son zurdos o zurdas. Espera un momentico, yo miro la tabla aquí. Okay. Entonces tenemos la tabla, ¿cierto? La tabla que nos encontramos es esta, 79, 202, 57, 138. Y entonces, con cada uno de esos modelos ajustados, encontramos esto. Bueno, ¿cuál es el modelo de independencia? No están en orden, pues no están en orden. El modelo de independencia es el modelo penúltimo, ¿cierto? Que dice login niños.dat list 1,2 fit igual t. Ese es el modelo de independencia, el modelo en que la interacción no está presente. Pero miren que en la última línea va un 1, 2 puntos, 2. Ese es el modelo en el que la interacción 1, 2 están presentes. O sea, es el modelo saturado. Para tablas I por J, esa es la representación del modelo saturado. Y 2 puntos, 2. En la antepenúltima línea aparece login niños de AT list, abre paréntesis, cierra paréntesis. Mire que no aparece nada. Entonces este es el modelo donde solamente se ajusta mío, la media global de la tabla. Ese modelo nos dice, nos diría si A y B no sirven para explicar las probabilidades. Y tenemos login niños de AT si la variable habilidad manual nos explica, pero es indistinto para el género. Entonces ahí podemos ajustar varios modelos. Entonces miren el de abajo, en esta es la uniformidad. Ese es el modelo donde solamente se ajusta el parámetro mío, donde aparece
se abre paréntesis, se cierra paréntesis, no hay nada adentro de esos dos, el modelo donde se está ajustando solamente la media, ¿cierto? Y miren que esa media, que ese valor esperado para cada celda es 119, 119, 119, 119. Mientras que en la tabla original nosotros tenemos 79, 202, 57, 138. El modelo de no efecto de sexo. Entonces, si tuviéramos no efecto de sexo, ¿cierto? Que fue el primer modelo que aparecía para ajustar. Entonces, nos aparecen valores esperados 68, 170, 68, 170. O sea, si el género no tuviera nada que ver, esta sería la expresión. El efecto de independencia. Nada que ver, es independiente el género y la habilidad manual. Entonces mire que no efecto de sexo aquí no es lo mismo que de independencia. Lo que estamos diciendo es que las distribuciones, la variable sexo es una marquilla que no tiene nada que ver con, con la habilidad manual y que esa variable se descarta y que realmente lo que tenemos es una sola distribución de probabilidad, ¿cierto? Para zurdos y diestros, que la variable sexo la estamos descartando, lo que está diciendo no efecto de sexo. En cambio, independencia es que nada que ver el género con la habilidad manual. Entonces, aquí el no efecto de sexo es un efecto de diseño, mientras que el de independencia es una condición estadística. Y el modelo saturado, mire que no tiene grados de libertad, 0 grados de libertad, el chi cuadrado es 0, el G2 es 0, nos está diciendo el ajuste es perfecto, o sea, esta es una reproducción de la tabla. Entonces ahí tenemos 4 de 5 modelos posibles y mire que la interpretación no es absolutamente clara. Entonces, el concepto de independencia es de tipo estadístico, mientras el de no efecto de sexo es un problema de diseño. O sea, yo tengo la misma distribución sin importar el género, lo que estoy diciendo ahí. Entonces, cuando muchos usuarios interpretan por ejemplo, no efecto de sexo, piensan inmediatamente en el modelo de independencia. O sea, intuitivamente piensan en ese modelo de independencia. Entonces es muy importante hacer este tipo de ejercicio para ver qué es lo que le está sacando a uno la función y qué es lo que le está diciendo a uno el modelo, porque no es para nada claro, ¿cierto? Y entonces cuando esta claridad no es obvia, la gente tiende a dar interpretaciones erróneas. Entonces aquí simplemente es mostrar que lambda y JAB realmente es un modelo de independencia. Y es muy fácil mostrar esto. Simplemente uno llega a que ese término, que ya lo habíamos visto, corresponde al OR, pero hay varias formas de hacer la demostración, esta es una de ellas. Ahora, estos mismos modelos se pueden utilizar para tablas I por J generales, no necesariamente para tablas 2x2. Entonces recuerden la tablita que teníamos sobre el mes de nacimiento de los estudiantes en la universidad por el género, ¿cierto? ¿Será que los hombres prefieren unos meses y las mujeres prefieren otros meses? Pues son preguntas absurdas, pero alguna pitonisa pudiera estar interesado o nos daría respuestas sobre eso. Entonces nosotros podemos hacer ajustes en la misma forma, el modelo Loglin para esto y ¡pum! Lo tiramos y nos dan resultados hasta muy parecidos que usando la independencia estadística. Entonces,
Hasta aquí viene la clase de hoy. Entonces miren cómo ya empezamos con modelos log lineales, empezamos a verles las dificultades de una de las partes que son cocos en muchos de los cursos de datos categóricos, porque como son modelos tan complejos y a nivel interpretativo son muy difíciles, la gente a veces no les encuentra mucho sentido. Como no le encuentra sentido, entonces no los usa, pero uno los puede utilizar teniendo cuidado. Entonces nosotros en la base de datos de las pruebas saber vamos a estar utilizando estos modelos para chequear cosas, ¿cierto? Si hay asociación entre el resultado del estudiante en esa clasificación de 10 categorías que tenemos con el estrato socioeconómico o el nivel de riqueza que ustedes definieron, que fueron otras 10 categorías, ¿cierto? Si hay asociación, si hay asociación entre el resultado, el nivel de riqueza del estudiante y si vive en zona rural o urbana. Si hay, entonces aquí empiezan a aparecer ya los modelos para analizar tablas, tablas sacadas a partir de la base de las pruebas saber. Bueno, yo le agradezco mucho que me hayan puesto atención el día de hoy y ya en la próxima clase les pongo la tarea, ¿cierto? Por favor, entonces me están enviando la tarea que le había puesto para esta semana de aquí hasta el viernes y ya este viernes entonces les dejo la asignación para el otro viernes. Bueno, muchas gracias. Listo, nos vemos dentro del viernes.